La herida de rechazo durante la infancia es un concepto psicológico que se refiere a una experiencia dolorosa y traumática de sentirse rechazado por figuras significativas, como padres, cuidadores o compañeros de juego durante los primeros años de vida. Esta herida puede dejar una profunda impresión emocional en el individuo y puede tener efectos duraderos en su desarrollo psicológico. Cuando un niño experimenta el rechazo, ya sea a través de la negligencia emocional, el abandono o la falta de apego seguro, se siente no querido, no valorado o excluido. Esto puede generar sentimientos de tristeza, soledad, baja autoestima y un sentido de no pertenencia. La herida de rechazo puede afectar la forma en que el niño se percibe a sí mismo y a los demás, así como su capacidad para establecer relaciones saludables en el futuro. Las personas con una herida de rechazo pueden manifestar una variedad de comportamientos y patrones en su vida diaria. Estos comportamientos son respuestas adaptativas a la experiencia traumática del rechazo durante la infancia y pueden variar de una persona a otra. Algunos de los comportamientos más comunes son: número 1. Baja autoestima. Las personas con herida de rechazo a menudo tienen una imagen negativa de sí mismas y pueden sentir que no son lo suficientemente valiosas o dignas de amor y aceptación. Número 2. Necesidad de aprobación. Pueden buscar constantemente la aprobación y validación de los demás, buscando constantemente ser aceptadas y temiendo el rechazo. Número 3. Dependencia emocional. Pueden volverse dependientes emocionalmente de los demás, buscando constantemente la atención y la validación de los demás para sentirse seguras y amadas. Número 4. Evitación de la intimidad. Pueden tener dificultades para establecer relaciones íntimas y cercanas, ya que el miedo al rechazo les lleva a mantener cierta distancia emocional. Número 5. Hipervigilancia al rechazo. Pueden estar constantemente alerta a cualquier señal de rechazo o abandono, interpretando incluso las situaciones neutrales como evidencia de ser rechazados. Las personas con hipervigilancia al rechazo interpretan los comentarios, gestos o acciones de los demás de una manera que refuerza su creencia arraigada de ser rechazadas o no ser lo suficientemente valiosas. Pueden atribuir intenciones negativas a las interacciones, asumiendo que los demás los rechazarán o los abandonarán en algún momento. Número 6. Comportamientos de autorrechazo. Pueden autocriticarse y autocastigarse, sintiéndose indignos o culpables de cualquier error o fracaso. Las personas con comportamientos de autorrechazo suelen tener un diálogo interno negativo y destructivo. Se critican y se juzgan de manera implacable, enfocándose en sus defectos y errores, y minimizando sus logros y cualidades positivas. Número 7. Aislamiento social. Pueden evitar situaciones sociales o retirarse de las interacciones sociales por miedo a ser rechazados o heridos emocionalmente. Es importante tener en cuenta que estos comportamientos son adaptaciones para protegerse del dolor y la angustia emocional asociados con la herida de rechazo. Sin embargo, también pueden limitar la capacidad de la persona para experimentar relaciones y conexiones saludables. Superar la herida de rechazo implica un trabajo de sanación emocional y autoaceptación. La terapia psicológica, como la terapia de apego o la terapia cognitivo-conductual, puede ser útil para abordar estos comportamientos y promover el crecimiento personal. Para saber más acerca de psicología, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.